Pueden estar sentados, hermanos. En este capítulo de Éxodo 14 se narra una situación que vivía el pueblo de Israel, una situación de crisis. Estaban siendo perseguidos por los egipcios, ¿cierto? Pero Moisés le dice al pueblo, no tengan miedo, ¿cierto? Quiero que analicemos y meditemos en estos 3 versos. Y en el verso 13 y el 14 vemos 2 situaciones. La calma ante el miedo. Moisés le dice al pueblo que no tengan miedo, que estén firmes, que vean la salvación que Jehová hará por ellos, ¿cierto? Y en el verso siguiente, el pueblo espera una intervención de parte de Dios, porque Jehová peleará por vosotros, ¿cierto? Es una situación de crisis, una situación de miedo y peor en el desierto. Y es allí, en esas situaciones y en ese desierto donde nos pegamos de ese versículo y queremos escuchar palabras de aliento, palabras de seguridad. Queremos en esos momentos difíciles de crisis, de lucha, de duda, de desesperación, que se acerque a alguien y nos diga, no tengas miedo, porque Jehová peleará por ti, ¿cierto? Y lo vivimos en nuestras vidas, porque cuando estamos en esas situaciones pedimos oración. Creo que es cuando más clamamos, cuando más lloramos, pero es normal porque somos seres humanos, ¿cierto? Temerosos, débiles, acorralados. Pero en el siguiente verso se presenta ya otra cara de la situación. En este punto nos resulta difícil de pronto en algunas situaciones, porque Dios le dice a Moisés, entonces Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y es una pregunta, quizás un reclamo, y allí Dios aterriza a Moisés. Y en esas situaciones Dios nos aterriza y nos dice, ¿por qué clamas a mí? Y quizás uno diría, bueno, Dios, es que, ¿a quién más, cierto? ¿A quién más vamos a clamar? ¿A quién más vamos a acudir? Pero en esta situación Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile a los hijos de Israel que marche. ¿Cierto? Y cuando yo le decía, Señor, hábleme. Porque Dios, para uno hablarle al pueblo, primero Dios le habla a uno. Y a veces le habla fuerte, fuerte. Yo en particular, yo soy una persona miedosa, que creo que cuando le digo, Señor, líbreme de algunas situaciones porque no sabría cómo reaccionar. Pero estudiando y meditando en la palabra de Dios, y me vino ese tema, sigue marchando, no te rindas. ¿Por qué clamas? Marcha, no te detengas. No te detengas. Y es una situación que nos aterriza a una realidad que ignoramos o tomamos a la ligera. Una realidad que nos lleva a actuar con fe, con confianza, con seguridad y con esfuerzo. Porque si Dios le estaba diciendo al pueblo que marchara, es porque Él ya tenía la victoria preparada. Pero es que Dios no actúa en la quietud. A veces decimos, Dios hará, esperaré en Dios. Pero Dios está esperando en nosotros que marchemos, que no nos rindamos. Varios personajes de la Biblia
pasaron por situaciones duras que yo digo, no cualquiera resiste en una situación de esas. Y estaba dentro de esos personajes, sujetos a pasiones como nosotros, seres humanos como nosotros, porque a veces vemos a esas personas, estos servidores, jueces, profetas, apóstoles, servidores de Dios, los vemos como si hubiesen sido personas con poderes sobrenaturales, ¿cierto? Y decimos, ¿quién quiere ser como Elías, como Job, como Pablo, como este? Pero el Dios de ellos también es el Dios de nosotros. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El Dios que hizo esos grandes milagros, prodigios, es el mismo Dios que hoy predicamos. Es el mismo Dios que usted se dispuso a venir a alabar hoy y está aquí. Entonces, ¿por qué nos detenemos y no marchamos? Elías, después de una gran victoria, se sintió asustado. Quizás cayó en grande depresión, tanto que se escondió. Moisés, después de liderar ese pueblo y de ver las promesas cumplidas de Dios, se sintió cansado, ya no quería más, que hasta deseó la muerte. Jonás, frustrado de ver que Dios quería salvar un pueblo pecador, decidió más bien huir y esconderse. Pero ¿quién se esconde de la presencia de Dios? Nadie se esconde de la presencia de Dios. Job, despojado de su familia, perdió todo lo que tenía, cayó en pobreza. Imaginémonos nosotros en estas situaciones, perseguidos por profetas de dioses paganos, quizás enfrentados o confrontados por un pueblo que prefiere servir a sus enemigos que en lugar de la salvación que Dios les daba. O que Dios nos dé una tarea que no queramos, lo más difícil, perdonar. De pronto rendirnos ante alguien que como uno dice, pero me cae mal o algo así. Una situación que no queremos, nos rehusamos a recibir. Job, que nosotros perdamos todo y tras de perderlo todo, que nos llegue la enfermedad y tras que nos llegue la enfermedad, que nuestros familiares, porque a Job la esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. Como dicen, al caído caele, ¿cierto? Y Jeremías, perseguido, vituperado por su misión, que llegó a maldecir el día en que fue concebido. Todos estos personajes que de tanto predicamos de ellos pasaron por las situaciones que usted y yo hemos pasado y aún por situaciones peores. Cayeron en depresión, en angustia, en miedo, quizás no quisieron seguir. Quizás Dios, yo no quiero seguir y no voy a seguir y aquí me quedaré. Pero Dios fue más grande, fue más fuerte la voluntad de Dios sobre ellos, porque Dios se glorifica en nuestra debilidad, Dios se glorifica en nuestros temores, Dios se glorifica cuando creemos que todo está perdido, cuando creemos que ya no hay nada que hacer, ahí Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito asignado a cada una de estas personas. Una misión con un propósito y Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Pase por donde pasemos, si nos tiene que pasar por el fuego, por el desierto, por el agua, por el hambre, por la enfermedad, pero es porque Dios está trabajando. Es porque Dios está preparando una gran victoria, una bendición por la cual nosotros nos regocijaremos. Pero Él exige algo de nosotros. No es que vamos a estar, Señor, bendíceme. Bendecido, no. Dios nos manda esfuerzo. Dios nos manda confianza. Dios nos manda a que marchemos. Y Dios nos dice hoy, ¿por qué clamas? ¿Por qué clamas?
Sigue marchando ante esa situación que te tiene agobiado, triste, desesperado. Todos tenemos un propósito en esta vida, todos nos trazamos un propósito y metas económicas, espirituales, personales, familiares, sentimentales, de todas las índoles, porque esa es nuestra vida. Yo creo que todos nos levantamos y decimos, hoy quiero hacer esto, voy a hacer esto, pero el problema de nosotros es que ante la primera adversidad cedemos, nos rendimos, nos echamos para atrás o nos paralizamos y nos sentamos allí. Pero yo quiero que tengamos algo presente y que entendamos esto. Cuando Dios escoge a una persona con un propósito, Dios no se rinde. Así usted y yo nos rindamos, Él no se rinde, porque Dios nunca se rindió, nunca se ha rendido y jamás y nunca habrá algo que haga que nuestro Dios se rinda. Si Él mismo venció a la muerte, ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Amén. Pero es que el que ha conocido a este Dios grande y poderoso no se rinde. Hermanos, nos podemos cansar, nos podemos atemorizar, nos podemos sentir aún que Dios no está con nosotros, y es válido sentirse así, es válido caer. Es válido llorar. Lo que no es válido para aquel que ha conocido a Dios es no rendirse y seguir marchando. Así toque bajar la velocidad, es seguir, porque tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que nos ha hecho nuevas criaturas. Y debemos de tener algo presente. Nuestro Dios es un Dios real, no es un Dios de simplemente una teoría, un libro, cuentos, historias, no. Dios es un Dios real. Y así lo digamos de pronto dudando, Él es real. Y el que lo ha sentido sabe que Dios es real. Debemos de tener presentes, hermanos, Dios no juega con su palabra. La palabra de Dios no es un juego, la palabra de Dios es poderosa, viva. La palabra de Dios nos edifica. Esta palabra es y siempre será inspirada por Dios. Podrán levantarse muchos teóricos, podrán levantarse muchos teólogos, los estudiados, lo que sea, pero nunca su sabiduría, su conocimiento superará la palabra de nuestro Dios. Y esa palabra la tenemos a nuestra disposición, porque es la palabra de nuestro Dios. Otra cosa que hemos de tener presente es, si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Si Dios dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas. Él se lo dijo a una persona en particular. Pero si nos ponemos a leer su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los que tuvieron un encuentro con Dios tuvieron que luchársela, tuvieron que esforzarse, tuvieron que moverse. Porque cuando el pueblo de Dios marcha, Dios se mueve con poder y autoridad. Amén. Si Él lo prometió, Él lo hará realidad. Porque nuestro Dios es fiel. Su fidelidad es día tras día. Día tras día. Cuando tú estás allí arrodillado llorando por esa petición que crees que Dios no responde, Él está trabajando.
Cuando tú te enfrentas ante ese gigante que tú crees que no podrás derribar, Dios está trabajando. Cuando tú te trazas un propósito, una meta, porque Dios conoce nuestros deseos, nuestras necesidades. Dios está trabajando. Entonces, ¿por qué te detienes? ¿Por qué nos detenemos ante un Dios tan grande y poderoso que ha prometido estar con nosotros? Ante ese Dios grande y poderoso que nos escucha día a día, ante ese Dios grande y poderoso que extiende su mano con poder y autoridad para darnos salvación. ¿Por qué te detienes? No te rindas, sigue marchando, dice Dios. Sigue marchando. El cristiano que sabe el Dios que tiene, no se detiene. Porque sabe que tiene un Dios que caminará con él cada paso de su camino. Por muy difícil que sea, por muy resbaloso que sea, por muy inclinado que sea, tiene un Dios que está caminando con él. El cristiano que conoce a su Dios sabe que Él le renovará sus fuerzas, le dará nuevas fuerzas. El cristiano que conoce a su Dios sabe que en Él encuentra seguro un refugio fuerte, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. El cristiano que conoce a su Dios sabe que tiene un Dios que lo sostendrá hasta el último día. Sabe que tiene un Dios que le otorga gracia y sabiduría y lo respalda sobrenatural. Entonces, ¿por qué te detienes? Mira, hermanos, a veces nosotros somos confiados, diría yo. Pero no de tener confianza en Dios, sino confiados, y a veces nos sentimos sobrados porque decimos: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y a los hijos de Dios nos va bien, y a los hijos de Dios no nos viene eso, pero los hijos de Dios somos de carne y hueso, y los hijos de Dios nos enfermamos. A los hijos de Dios tenemos que trabajar. Los hijos de Dios debemos de estudiar. A los hijos de Dios también nos roban. A los hijos de Dios también nos cortan los servicios. A los hijos de Dios también nos exigen. Pero tenemos algo diferente. Tenemos una promesa grande que Dios nos dice: esfuérzate, mueve, trabaja. Porque Dios bendice la obra de tus manos. Dios bendice tu trabajo. ¿Será que si tú no te esfuerzas, Dios no te bendecirá? ¿Será? Yo creo y confío en un Dios grande y poderoso que me bendice día a día en la situación en la que esté. Y aunque a veces he dudado de Él, y le pido: Señor, perdóname porque he dudado, perdóname porque a veces he puesto más mi confianza quizás en lo que digan otras personas que lo que diga tu palabra. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que nos pasó este sábado. Y fue una situación que me llevó a pensar: ¿qué tanto nosotros tenemos a Dios real en nuestra vida? ¿Qué tanto confiamos en Él? Si es de palabra, de emoción, o es de verdad una realidad en nuestra vida. Y estábamos en la casa todos reunidos hablando, y ustedes saben que los niños son muy rápidos. Y yo en este momento estoy en un tratamiento con una medicina que es fuerte y tiene efecto sedante. Entonces, cuando yo me tomo esas pastillas, quedo profunda. Incluso los efectos siguen al otro día. Y el sábado en la noche estábamos hablando
Cuando me dio por ir a la pieza, estaba mi hija Simone, se tomó 2 pastillas de esas. 2 pastillas y es una dosis fuerte, fuerte. Y yo inmediatamente dije, Señor, yo me empecé a vestir. Yo dije, yo me quedo vestida porque hay que ir de una a urgencias. Pero antes de irme llamé al 123 y dije, bueno, una niña de 4 años pesa 15 kilos y se acaba de tomar una sobredosis de tal medicamento. Y me dice el 123, me dice, la dosis de ese medicamento para los niños es de 0.1 gramo, 0.1, y ella se tomó 50 miligramos de eso, casi el doble, de 50, y para los niños era de 0.1. Volvió. Cuando el médico, el de la línea 123, me dice, se tomó una sobredosis y alta, muy alta. No espera, hay que llevarla de una a urgencias y hay que tenerla en observación 24 horas, pero como todavía no había transcurrido mucho tiempo, hágala vomitar. Y yo le decía, pero ¿cómo la hago vomitar? Estimúlele adentro de la boca, y le hacíamos y ella vomitaba más. Yo de verla así me daba a mí ganas de vomitar y ella con mamá, mamá, ya me duele la garganta, y la niña no vomitó. Y yo, Señor, o sea, Dios mío, que yo la veía y yo no sé saber si pegarle, pero ¿qué hiciste? Entonces el médico decía, obsérvela durante 2 horas y se empieza a estar somnolienta o algo porque le puede dar convulsiones, de todo eso. Entonces ese día todo el mundo era observándola, observándola, nadie durmió. Yo, bueno, toca relevos porque hay que mirar la reacción de la niña, pero ella jugaba más, tenía más energía y yo, listo, vámonos para afuera a jugar para que no se nos duerma nada. Al otro día la niña seguía igual, con fuerza, jugando y yo. Entonces yo le dije a mi mamá, bueno, ¿será que esos medicamentos me los dieron vencidos? No son nada, pero a mí me hacen efecto. Entonces yo dije, 2 situaciones, y allí es donde uno cuestiona ¿qué tanto confía uno y cree en Dios? Yo, porque lo primero que yo dije, bueno, me dieron los medicamentos malos, vencidos, no sé, pero no funcionaron, porque la niña no, gracias a Dios, no le dio nada. Antes le dio más energía para correr, jugar. Y la otra dije, la mano poderosa de Dios. Y aunque uno a veces no crea, pero Dios lo libra a uno de unas, hermanos. Usted no sabe las batallas que Dios está luchando por usted y por mí, y no nos damos cuenta, o quizás estamos ahí desapercibidos. Porque en el momento que yo entré a esa pieza, mi niña tenía toda la cajita de las pastillas. O sea que ella se hubiera podido tomar todas las 20 pastillas que vienen en la cajita. Y solo con una pastilla ya era sobredosis y se tomó 2. Y yo, Dios mío, perdóneme, porque primero pensé que los medicamentos estaban malos.
Lo primero que debí de haber hecho es darle la gloria a Dios, porque Él fue que la guardó, Él fue que la libró de haberse tomado todas esas pastillas y de que no le pasara nada, absolutamente nada. Esa niña jugó y brincó y al otro día siguió. Pero esas situaciones son las que lo aterrizan a uno y lo llevan a seguir confiando y creyendo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, real, y que pelea las 24 horas por nosotros y solamente nos exige: sigue marchando, no te rindas. ¿Por qué clamas? ¿Por qué te paralizas? ¿Por qué no sigues marchando? Si tienes un Dios grande y poderoso, un Dios que venció a la muerte, un Dios que nada lo detiene, un Dios que mueve montañas, ¿por qué te paralizas ante ese hijo que es rebelde y que está en la drogadicción? ¿Por qué te paralizas ante ese matrimonio que se ve que va a fracasar? ¿Por qué te paralizas ante esa situación difícil económica? ¿Por qué te paralizas ante esa situación mental, sentimental, eso que te agobia? ¿Por qué nos paralizamos, hermanos, si tenemos un Dios que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final? ¿Por qué? Si es un Dios grande y poderoso. ¿Por qué? Si un Dios que no se rinde contigo, ¿por qué nos rendimos nosotros? ¿Por qué nos rendimos? Y a veces pareciera que nuestra oración no pasa del techo, sino que lo hacemos ya mecánicamente y no lo hacemos de conciencia y con el alma. Si eso es lo que Dios está esperando, un pueblo que se movilice, un pueblo que marche, un pueblo que no se amedrante, un pueblo que así no vea el camino, siga marchando. ¿Por qué nos rendimos? ¿Por qué nos paralizamos si tenemos el Dios más grande y poderoso? Y yo entendí eso, Señor, es que tú día a día obras en mi vida, así yo no lo vea, así yo no me dé por enterada. Tú estás obrando, tú estás obrando. Y quizás alguien diga: pero bueno, a eso se les ve feliz, se les ve tranquilo. Pero es que nuestra tranquilidad depende de Dios, no de nuestras fuerzas. Y sigue el Señor diciendo, y a todos les decía: a Elías, ¿por qué te escondes? Peleó tantas batallas ante tantos profetas y una mujer lo iba a hacer rendir. Una mujer lo iba a hacer desistir de la misión que Dios le había dado, después de haberse enfrentado a tantos profetas. Moisés, después de haber renunciado a ser llamado hijo de la hija del faraón, de vivir allá, después de haber visto el respaldo de Dios, de que Dios le diera ese liderazgo, y la queja de un pueblo lo iba a hacer desistir de la misión que Dios le había dado. Y Job, uno dice: bueno, todo lo que tuvo Job, y hay alguien, cualquiera dirá, lo material se recupera. Pero él estuvo ahí. Si Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si Dios te tiene aquí es porque se trazó un propósito contigo. No te rindas, no estás aquí en vano, no estás aquí en balde. Dios, desde que antes que naciera, trazó un propósito contigo, pero solo está esperando que tú te movilices, que tú te pares y marches. Así las fuerzas se acaben, así las manos se agoten, se cansen, así las rodillas tiemblen, así los pies resbalen. Sigue marchando. Sigue marchando, porque el que prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros, mi hermano. Si usted cree en ese Dios grande y poderoso, yo lo invito que ponga eso que le está doliendo, eso que le está pesando,
eso que usted ve inalcanzable, eso que usted dice nunca pasará, eso que usted ve imposible, ese hijo, ese familiar que usted ve lejos de llegar a los pies de Dios. Esa gotera que cae día a día en tu vida y que te está haciendo hueco, pon eso en las manos del que prometió que estaría contigo. Y dile: Señor, aquí estoy, quizás cansado, agotado, rendido, flaqueando, pero aquí estoy, Señor. Y si es preciso, atráeme, Señor, sedúceme, Señor, pero no dejes, no permitas que esa situación detenga tu marcha. No lo permitas, hermano. No lo permitas, porque tenemos el Dios más grande y poderoso. No te rindas, mi hermano, sigue marchando. Sigue marchando, porque Dios está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Nos dice: marcha, marcha, porque yo soy el león de Judá. Yo soy el primero, yo soy el último. Yo soy el alfa y omega. Yo soy el que venció la muerte. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te levanta. Él está aquí, el gran yo soy está aquí. Y Él pelea por tu causa. Él está aquí, mi hermano, no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas, porque en su nombre hay poder, porque en su nombre hay libertad, porque Él renueva las fuerzas, porque Él nos da alas de águilas. No te rindas, Señor Dios Todopoderoso. Hoy hemos meditado en tu palabra, Señor. Señor, y te pido perdón por las veces que he flaqueado, que no he creído en ti. Te pido perdón, Señor, por las veces que le he dado más fuerza a la situación. Te pido perdón por esos momentos en los que he tenido duda y he decidido mejor no seguir. Te pido perdón porque aún viendo tus grandes obras y maravillas, Señor, he tenido duda. Pero hoy estoy aquí, Señor, convencida de que no son con mis fuerzas, de que no es por mi voluntad, que es tu mano poderosa, Señor, que todos los días me das oportunidad de estar en tu presencia. Hoy estoy aquí, Señor, porque sé que eres tú quien me sostiene, que levanta mis manos, que sostiene mi cabeza en alto y afirma mis pies. Señor, yo te pido por ese pueblo que tú has santificado, Señor, que todos los días, en cualquier situación que se encuentren, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir esos brazos que los llevan el camino. Señor, gracias porque tú eres real. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solo. Y gracias, Señor, porque esta iglesia sigue triunfante ante las situaciones adversas. Permítenos, Señor, seguir marchando en tu presencia. Respáldanos, Señor, con tu Santo Espíritu y úngenos, Padre bueno, con aceite fresco. En tu nombre, Señor, en tu nombre que es sobre todo nombre. Escóndete en la mano